fríos nos trajeron un poquito de malestar en la garganta, pero aquí estamos. Casi les paso la estafeta al hermano Gabriel, ¿verdad? Pero Dios tiene una palabra y un proyecto para nosotros en este año. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Señor, te damos gracias. Te pedimos que toques nuestras vidas y en el nombre de Jesús, Señor, nos hables a nuestro corazón y fortalezcas nuestra fe, Señor, pero sobre todo tomemos acciones que tienen que ver, Señor, con lo que tú tienes establecido en tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Aleluya. Hermanos, este texto bíblico se ha usado mucho con respecto a la familia cuando una persona se convierte. Muchos predicadores han dicho acerca de este texto y siempre solamente lo mencionan como una afirmación y como un acto de fe, y yo creo que es válido. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a desmenuzar, vamos a ver qué significa todo eso de que tú y tu casa, ¿verdad?, serán salvos. Porque no es nada más así. Necesitamos considerar algunas cosas que es necesario para que nuestra fe se extienda a nuestra casa, ¿sí? Y la promesa de salvación ahí está. Pero el agente, el que va a provocar, el que va a llevar esa bendición es tú, yo. Y luego sigue la casa. ¿Ok? Ahí nace. Entonces, esta base, será salvo tú y tu casa. Este pasaje bíblico lo menciona muy bien. Y un pasaje paralelo más o menos es el de Josué 24, versículo 15, donde Josué se pone ya al final de la carrera, después de que Israel se había establecido en la tierra prometida. Josué hace un discurso y primero invita a los israelitas o al pueblo de Dios, invita a que no se contaminen con los dioses de la gente pagana donde ellos vivían en medio. Y yo creo que todavía está vigente para nuestros días poder entender que nuestra fe tenemos que cuidarla con celo, pero no con celo como se decía antes, con el celo santo, y luego daban golpes santos, ¿verdad? Y azotes santos, sino con una fe inquebrantable en nuestro corazón que tiene que ver con la palabra de Dios en nuestras vidas. No tiene que ver con andar enojándose porque aquel hace esto o aquello. Tiene que ver con conservar mi identidad como hijo de Dios y poder vivir con certeza y con prudencia de acuerdo a la palabra y tener la seguridad en mi corazón de que al final, como decía el domingo pasado, tendremos nuestra recompensa, el fruto de nuestra recompensa. Aleluya. Entonces Josué se pone y les habla así, pero al final ve que el pueblo, que la gente tiene tendencia a dejarse influir por los demás. Pero Josué los llama a algo muy importante, a conservar la estructura familiar que proviene de Dios. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, la estructura familiar está siendo muy atacada. Está siendo atacada por la ideología de género, está siendo atacada
por la diversidad de pensamientos y filosofías que la gente pagana vive y piensa. Pero la estructura de una familia que no solamente bendice a la pareja, sino que bendice a su familia, esa estructura proviene de Dios. Cuando el ser humano quiere inventar nuevas estructuras, lo que hace es diluir la bendición de Dios, y entonces las maldiciones del enemigo empiezan a llegar a los hogares y empieza a ver los problemas y circunstancias y situaciones. Dicho de otra forma, las personas que queremos vivir sin ser gobernables, o como dices, hermano, en ingobernabilidad. Como somos ingobernables, entonces queremos establecer nuestros propios ideas, nuestras propias tendencias, nuestros propios gustos. Y entonces yo quiero que mi familia sea a mis ideas y a mis gustos. Y es por eso que inclusive en nuestro medio hay diferentes familias donde hay familias que se dedican, por ejemplo, a robar. Esa es los parámetros que pone el matrimonio sobre los hijos. Estaba viendo el otro día un video y porque me salió una noticia allí, la nueva forma de robar los autos, y ahora les ponen un rastreador, ¿verdad? Increíblemente, yo pensaba ver dos hombres. Dije, cuando menos son los adolescentes, ¿no? Esos atrevidos. Pero no, eran dos mujeres. Y no creo que estaban muy jovencitas. Me quedé sorprendido. Dije yo, wow, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción del alma de las personas? Que ya han sobrepasado los estándares. Y ahora esas dos mujeres, pues no eran abuelitas, pero estaban poposagüe, dijo mi tío. Y, y llegaron allí como que andaban buscando un carro de ese modelo, de ese tipo, de ese diseño. Y empezaron como que andaban medias extraviadas o perdidas, ¿verdad? Y, y de repente están allí y una de ellas se siente en la banqueta como para descansar y todo eso. Y, y se talla el pelo y mete la mano debajo del carro. Saca algo de sus ropas y mete la mano debajo del carro. ¿Sí? Y lo dejan y ya la otra le ayuda a levantarse y se van. Entonces ya rastrean el vehículo, ya saben a dónde va, dónde está, dónde se estaciona, dónde es su domicilio. ¿Ah? Y entonces ya lo localizan y arman la estrategia para quitar el vehículo. Entonces, hermanos, es increíble la corrupción que hay ahorita de la familia. Es por eso que es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que nuestra familia no debe ser a nuestras ideas, no debe ser a nuestros gustos, debe ser de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Porque si nosotros establecemos nuestra familia de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, quiero decirle que la bendición de Dios va a estar sobre ese hogar, sobre ese matrimonio, sobre esa familia. Y esa bendición, dice la misma escritura, que no hace daño, que no empobrece, que no destruye, sino que esa bendición edifica, crece y prospera. Por lo tanto, nosotros no podemos dejarnos llevar por los diferentes tipos de estructuras de la familia que han crecido en estos últimos tiempos, sino que tenemos que fijarnos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Es por eso que es necesario que platiquemos sobre esto, porque es interesante que un carcelero, después de ver un milagro de Dios, no le quedó otra cosa sino decir,
¿qué puedo hacer para ser salvo? Y es lo que ha pasado con algunos de nosotros o con todos, donde un milagro de Dios ha transformado nuestras vidas, un milagro de Dios nos ha dejado admirados, un milagro de Dios nos ha confirmado la fe de poder decir que el Dios que nosotros servimos o seguimos o tenemos es un Dios sobrenatural y que está vivo, que se mueve en medio nuestro, que no se esconde, que ahí está. Y en ese tenor, hermanos, tenemos que establecer lo que Dios nos ha estipulado. El pueblo judío, ellos tienen muy claro sobre la estructura familiar. Es por eso que a donde quiera que ellos vayan, siguen siendo judíos en su forma, en su familia y en lo que ellos hacen y desarrollan. Los mexicanos no. Los mexicanos vamos a Estados Unidos y nos americamos. Sí, ¿no? Nos americani. Eso pues. Nos americanizamos, gracias, hija. Vamos a Japón y nos volvemos nipones. Hay me encanta, no recuerdo el nombre de estos ya son dos, de estos motivadores que son japoneses. Bueno, el hijo de él es colombiano, pero su papá es japonés y se le llevó a vivir un tiempo a Japón y se llevan dando conferencias sobre los valores verdaderos de la estructura humana que realmente producen cosas buenas y positivas, no solamente para la persona, sino para los demás. Y, y ese japonés, este colombiano, compadre japonés, él da testimonio que su papá, él siguió siendo japonés donde quiera que fuera. Y ninguna costumbre de ningún lado la adoptó, sino que siguió viviendo con principios y con ideas y con filosofía y con práctica de un japonés. Y es lo que sucede, hermanos. Ahora, ¿vamos a idolatrizar a los japoneses? No. Lo que estoy diciendo es de que nosotros los mexicanos somos muy fáciles de llevar, ¿verdad? Le seguimos la corriente a la gente. A veces voy a Estados Unidos y yo le veo el nopal a alguien ahí, ¿verdad? Un indígena cualquiera de acá de este lado y le hablo español y I'm not speaking Spanish. I'm not staying. Y uno dice, ni yo tampoco, hermano. Entonces, es increíble cómo nosotros somos fáciles de llevar, porque no tenemos una estructura base que podamos nosotros tener. Algunos libros o algunos escritores han dicho que nuestro problema de carácter y como nosotros somos los mexicanos, es precisamente porque la conquista nos destruyó, ¿sí? La estructura que teníamos como indígenas o aztecas o náhuatl, fue aniquilada. Entonces, esa estructura, ahora que, bueno, algunos años atrás me tocó ir a Tulum y pude ver que la estructura familiar era igual que la judía, que la que Dios había establecido en su palabra. Era increíble cómo ellos vivían, ¿verdad? Pero vino la colonia y entonces empezó el mestizaje y una serie de variantes que increíblemente pues ha producido aquí en México, ¿no? Esa mezcla. Y precisamente nuestra falta de definición como mexicanos,
es la que se ha producido por causa de esa conquista. ¿Ok? Pero hermanos, ahora Cristo ha conquistado nuestro corazón. Ahora Cristo es el dueño de nuestra vida. Ahora Cristo es el que nos gobierna. Ahora Cristo es el que tiene los propósitos para nosotros. Por lo tanto, tenemos que definir nuestra vida, tenemos que definir nuestra familia con lo que Dios ha establecido en su palabra para poder que las bendiciones prometidas en su propia palabra para nosotros como personas y para nuestra familia se lleven a cabo correcta y adecuadamente. Muchas veces yo me pregunté, bueno, ¿por qué esa promesa tan hermosa no se cumple? ¿Verdad? Porque uno piensa que va a ser automático. Uno aquí se ve muy sencillo lo que expresa la palabra aquí con respecto al carcelero de Filipos. Porque la estructura del judío es así, es el estilo bíblico. Dios ha puesto a los padres como responsables de sus hijos. Y la responsabilidad de sus hijos es estructurar las vidas de sus hijos de tal forma que, como dijo el Antiguo Testamento en Deuteronomio, dice, y las escribirás y las pondrás en los tindeles y las repetirás. La palabra de Dios, la ley era repetida, era aprendida de memoria, porque recordemos que no era, ahora es muy fácil tener un cuaderno y una pluma, ¿verdad? Es muy fácil. Pero en ese tiempo, hermanos, era todo de memoria. Y ese era el trabajo de los padres. Por eso cuando el pueblo de Israel se perdió, la escritura dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Qué pasó allí? Los papás no cumplieron con su compromiso. Y es lo que a veces a nosotros nos hace falta recordar o entender, que tenemos un compromiso. Afortunadamente, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, muchos ya vinimos adultos al Evangelio, ¿verdad? Y otros más adultos, donde a veces se vuelve complicado el poder reestructurar otra vez a nuestra familia o a nuestros hijos, que es nuestra herencia, que es nuestras saetas, así lo llama la escritura, nuestras saetas en nuestras manos. Es difícil porque ya han caminado, ya le hemos enseñado otras cosas y no traemos una estructura como la que la palabra del Señor nos enseña. Pero es necesario, hermanos, que la establezcamos. Es necesario que nuestros hijos lo entiendan, lo sepan, aunque le hayamos enseñado en el pasado un montón de tonterías. Porque fuimos muy, ¿cómo se dice? Muy alcahuetes. Fuimos muy fomentadores del pecado y la maldad en sus vidas. Y hoy en día podemos caer en el mismo error. Por ejemplo, si tú incentivas, si tú compras, si tú llevas constantemente o llevas algún vicio a tu casa, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Estás agradando al Señor o de qué se trata? Entonces, a veces nosotros, queriendo darles un respeto, queriendo darles un lugar, traspasamos nuestra responsabilidad y hemos permitido cosas que no debimos haber hecho. Y es ahí donde nos hemos equivocado. Pero es necesario reestructurar nuestra vida, empezar ahora. No importa que nos hayamos equivocado en el pasado, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, tenemos que reestructurar nuestra vida y poder tener en nuestra familia lo que posiblemente debimos tener desde el principio.
pero que por alguna causa, por alguna razón no tuvimos la herramienta, la información o el consejo adecuado. Y entonces hicimos lo que pudimos, ¿sí? Porque yo creo que tenemos una buena intención en el corazón, pero muchas veces no sabemos qué hacer. Y muchas veces fomentamos cosas que no debimos y permitimos cosas que tampoco debimos hacer, debimos permitir. Este pasaje bíblico nos enseña que, que Pablo y Silas le dice esto a un carcelero, a este carcelero de Filipo, porque le preguntan, como ya dije hace un momento, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta que recibe, que si crees en el Señor Jesucristo, él y su familia serán salvos. Dicho en otras palabras, la salvación y la fe en Jesucristo no solo tenía un impacto individual, sino que también un, un impacto con la familia o extendido a la familia de cada creyente o en este caso del carcelero de Filipo. Este mensaje de poder de la fe y la posibilidad de redención que es extendida a los seres queridos es por medio de quien la recibe primero. ¿Quién recibió la fe primero en tu familia, hermano? ¿Quién la recibió? En el caso de mi esposa, su abuelo. Y a mí me consta que él se dedicó, la había regado, había hecho sus desaguisados. Y el abuelo de mi esposa es de esa gente brava de la sierreña, ¿verdad? Donde platican los antiguos que la forma de evangelizar era de que agarraban a un individuo, lo pegaban contra la pared, le ponían un verduguillo en el corazón y le decían, ¿quieres ir al infierno o al cielo? Decía, al cielo, vente pues, vamos a la iglesia. Y lo agarraban de la mano y lo llevaban a la iglesia. El abuelo de mi esposa se convirtió con la fundadora de la Iglesia de Dios en México y en Latinoamérica, con la hermana María W. Atkinson. Ella fue una mujer que iba a morir de cáncer. Tenía cáncer terminal e iba a morir. Y ella le dijo, Señor, si lo poco que me queda de vida te sirve, quiero servirte. Y así, ya con un dictamen de vida de 2 meses, tomó sus cosas y se vino a México, allá en Ciudad Obregón, y empezó a predicar. ¿Y qué cree? En Obregón. Sí. Ahí nació la Iglesia de Dios. Ahí por Zaragoza y República de Chile. Ahí está la iglesia central, ahí se le llama. Y, y esta mujer, no creo que duró 2 meses. Duró un titipuchal de años. Porque Dios la sanó. Y entonces ella fue la promotora del evangelio de la iglesia de Dios, o por medio de la iglesia de Dios en México. Y no solamente en México, sino en Centroamérica. Y no solamente en Centroamérica, sino en Sudamérica, hasta la República de Chile. Ella empezó a enviar misioneros. Empezó a enviar misioneros. Entonces, pero volviendo al punto, hermanos, es importante que nosotros podamos vislumbrar que en la estructura que Dios tiene como familia, en la palabra del Señor, es la estructura que debemos de buscar nosotros. Y tenemos que entender que nosotros, si no hacemos algo, ¿verdad? No va a suceder. Porque como decía, el abuelo hizo su trabajo. Y no cree que todos sus hijos se convirtieron inmediatamente. No. Sino que empezó.
empezó a poner su estructura, pero él ya había cometido muchos errores en su pasado. Es más, él se creía una persona mala, porque lo primero que hizo fue abandonarlos. Y allá donde andaba él, ¿verdad? Fue donde se encontró con el evangelio. Pero él siguió y hasta puso una misión allí y empezó a predicar. Y precisamente una de las cosas que una de las acciones del abuelo de mi esposa que salvó a la mamá de mi esposa es precisamente que en su corazón puso mi suegra, mi suegrita linda. Si tan solo llego a la casa de mi padre, seré sana, salva y libre. Sabía que la bendición que ahí se predicaba le iba a alcanzar como familia, pero tenía que ir. No le cuento la historia porque es muy larga y quisiera centrarme más en la palabra del Señor. Luego la contamos. Lo que quiero decir, hermanos, es que no importa a qué edad venimos a Jesucristo, ni lo que haya pasado en nuestras vidas. Él viene y sana nuestra alma y entonces debe corregir nuestra conducta y debe corregir nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar. Y la única forma es estableciendo la estructura de su palabra en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. No hay otra. Porque hay miles de matrimonios paganos o sin Cristo que buscan todos los días soluciones, buscan ideas, pero como sus ideas y soluciones son llenas de egoísmo, llenas yo le llamo gandallismo, ¿cómo le podemos decir aquí? Ventajistas, ¿qué más? Egoísta, egoísmo, ¿verdad? Entonces no hay soluciones, porque la estructura familiar como hijos de Dios tiene que ver el compartir la responsabilidad y el compromiso entre la pareja para ayudar a los hijos a que ellos sean hombres y mujeres de bien. Y la responsabilidad no es de que a ti te toca o a ti te toca, es vamos trabajando como equipo para poder sacar adelante a nuestros hijos y que sean hijos de Dios y seamos todos una familia de Dios. Esta estructura funciona en todos los países, funciona en todas las razas y funciona en todos los lugares. No es algo que es para los mexicanos o para los judíos, como algunos dicen, o para los antiguos. Sigue estando vigente, hermano. Y es por eso que es importante que nosotros lo aprendamos. Así es que, hermanos, el poder de la fe y la redención que se extiende a los seres queridos de nuestra casa habla de la influencia positiva y transformadora que puede tener la fe en Jesucristo en nuestra familia. Es por eso que vamos a hablar de algunos puntos claves sobre este concepto que tiene que ver, serás salvo tú y tu casa. El primer punto clave que podemos ver es de que tiene un impacto transformador. El que Cristo llegue a la vida de la persona, somos transformados. El problema es que nuestra transformación no es al gusto de los demás. No es al gusto de nuestros hijos. No es al gusto de nuestro cónyuge. No es al gusto de nuestros padres. No es al gusto de los tíos, de los parientes o de la familia. Es que yo soy Ayala, ¿verdad? O yo soy bueno. ¿Cómo dijiste, hermano? O yo soy Barraza. O yo soy Molina. No, hermanos. En Cristo eso queda, el apellido queda fuera. Y tenemos que incluir en nuestra estructura familiar
lo que Dios ha establecido. Porque esta transformación, como decía, es una transformación que tiene que ver con su palabra, no con los gustos de mis hijos o de nuestros hijos. Porque si usted cumple con la palabra, aunque a mi hijo no le guste, ¿verdad? Usted va a cumplir con la palabra del Señor y un día va a ser tocado esta persona. Sabemos que no somos perfectos y muchos de ellos quieren que porque somos cristianos no tengamos defectos y están equivocados. Dios está obrando en nuestro corazón, está perfeccionándonos. Lo importante de todo esto es que ellos vean la diferencia. Si ellos nos siguen viendo igual de enojones, de problemáticos, de idiosos y de todo lo que termina en oso, pues hermanos, ellos no van a creer en la transformación de Cristo en nuestras vidas. Pero si usted empieza a permitir que el Espíritu Santo vaya tocando su corazón y le vaya redarguyendo para transformar la vida nuestra personal primero, porque dice tú y tu casa. Primero es el tú. Primero está el tú o el yo y luego la casa. Porque si yo sigo siendo diablo como antes, pues ¿dónde está la transformación? Pero hay hijos que quieren que sean como ellos quieren. Y le voy a contar esta anécdota. Había una mujer que ya murió ella, que era cristiana. Y su hija andaba de, ¿cómo le podríamos llamar? Andaba queriéndole quitar el marido a alguien más. Bueno, ya tenía una relación, ¿sí? Había metido en esa relación al pobre hombre en conflicto con su esposa y con sus hijos. Y la hermana se enteró, ¿verdad? E- esta muchacha vivía con ella y se va enterando la hermana, ¿verdad? Y la llamó, ven para acá, con chancla en mano y todo, ¿verdad? Y le puso una, como decimos en el rancho, de perro bailarín, ¿verdad? Y como le tapó todas las salidas a la muchacha, no le quedó otra a la muchacha más que decir, uy, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Verdad? Porque ella quería que su mamá le dijera, ay, sí, mijita, pues ni modo, tú lo quieres y pues si él te quiere, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Eh? Ve y quítaselo a la otra. ¿Ah? Ella quería que le dijera así, pero no. La hermana, una persona recta, le dijo, estás equivocada, estás mal, y le empezó a decir. Y no le quedó otra a la muchacha más que decir, y eso que eres hermana y vas a la iglesia. ¿Ah? Y la hermana muy sabia le dijo, deja que me vaya a la iglesia, porque yendo a la iglesia, mira cómo te está yendo. ¿Qué tal si no fuera? Le dijo. ¿Qué tal si no fuera? Y le puso una rayita al asunto, ¿verdad? Y desgraciadamente hubo un accidente en ese tiempo, en un conflicto que este señor tuvo con su esposa y murió él, ¿verdad? Pero ya se había establecido algo allí de, de la responsabilidad como madre o como jefa de hogar sobre sus hijos. Y pudiera decir alguien, porque ahora las personas o los hijos cumplen 18 años y ya se sienten libres. No lavan, no planchan, no se hacen comida, no se mantienen, no tienen casa ni nada, pero quieren sentirse libres. Quieren gobernarse solos.
Es una idea equivocada que el mundo les está metiendo a nuestros jóvenes. Es una idea equivocada que el mundo le está metiendo, la ideología de género le está metiendo a nuestra juventud para destruir, diluir y acabar con lo que hoy conocemos como familia. Y tenemos que tener cuidado. No es que vayamos a ser los capataces de la familia ahora, o el castigo, el castigo de Dios en la casa, no, no, hermanos, sino que tenemos que aprender a tener la estructura y vamos a saber tratar a nuestros hijos con amor, pero con sabiduría y con firmeza. No con dureza, con firmeza, con convicción de Dios en nuestro corazón, queriendo hacer bien claro algo bueno en la vida de nuestros hijos de acuerdo a su palabra. Y eso es lo que debe suceder primero en nuestras vidas. Un impacto transformador en nosotros, porque Dios primero tiene que transformarnos a nosotros. Y entonces ponemos nuestra estructura cristiana en nuestras vidas o bíblica, y entonces nuestros hijos verán la diferencia. Y muchos de ellos iban a chocar con nosotros, como dije hace un momento, porque ellos tienen otras ideas ahora, en este tiempo, de circunstancias y vivencias, porque ahora a nuestros jóvenes se les hace muy fácil la sexualidad, porque es lo de hoy. Es lo que le dicen en las preparatorias, en las secundarias. Vive tu sexualidad. Disfruta tu sexualidad. Y no importa con quién, es lo peor. ¿Ah? Y fomentan hasta la zoofilia. Y ahora, bueno, hace mucho que salió eso, la ecofilia. ¿Sí? La ecofilia no es amar a la creación, sino tener una relación sexual y un sentimiento sexual con la creación o con los árboles, con las plantas. Es increíble hasta dónde llega la corrupción del corazón de las personas. Ya no estamos hablando de hombres y mujeres, hermanos. Estamos hablando de animales y de árboles y de plantas. ¿Sí? La naturaleza en sí. Pero con eso nos enfrentamos y nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes y poder dar un consejo a tiempo, poder platicar con ellos. Porque no nos ha llamado Dios, hermanos, a hacer violencia en nuestra familia. Debemos nosotros de corregir a nuestros hijos bíblicamente. Dice que nosotros debemos primeramente llamarlo, platicar, enseñarle. Y ya si no entiende el muchacho, porque dice así la escritura, que en el corazón del muchacho está ¿qué? Da y tiende la rebeldía. Dice que usemos una vara, ¿sí? Que lo corrijamos, pero no un garrote de 4x4, no, de 4 pulgadas por 4 pulgadas. No, hermanos, tenemos que aprender a ser sabios. El problema también nuestro es que a veces no sabemos corregir a nuestros hijos. Porque cuando regañamos a nuestros hijos, hasta que nos colman la coronilla. ¿Verdad? Entonces ya no a tiempo, no es que hizo algo y lo corregimos, no, sino que lo hizo y nos hicimos la vista gorda primero, lo vuelve a hacer y nos volvemos tolerantes, pero ya el asunto llegó tan grave que nos deja en vergüenza y que ya es un problema grave, entonces sí nos enojamos, ¿verdad? Y vamos y agredimos al niño o al muchacho y estamos equivocados. Tenemos que aprender a corregir en el momento. Pero volvamos al punto. El segundo punto que nosotros tenemos que considerar con respecto a la clave de este concepto es que cuando nosotros extendemos a nuestra familia la fe, el evangelio, hay una interconexión espiritual
entre nosotros y la familia. No que vamos a imponer el evangelio, pero sí vamos a crear un ambiente que lleve a nuestros hijos y a nuestra familia a encontrarse con Dios. Por ejemplo, si tú incentivas una fiesta donde se da bebidas alcohólicas, donde hay promiscuidad, donde, ¿qué estamos haciendo? ¿Mande? Las malas prácticas. Estamos fomentando cosas que no son de nuestra estructura como cristianos. Estamos siendo partícipes. Estamos aventando a nuestros hijos al pecado, a la maldad. Que porque son jóvenes, porque tienen que divertirse. No. Porque hay diversión que alienta el corazón y el alma, y hay diversión que lleva a la corrupción, a la destrucción del joven. Entonces, es importante que nosotros creamos en nuestro hogar, en nuestra familia, un ambiente que tenga una interconexión espiritual, que nuestra espiritualidad trascienda a nuestros hijos. A lo mejor al principio se van a reír de nosotros, porque no están acostumbrados, porque no les interesa. Pero nuestra obligación como padres es extender nuestra espiritualidad a ellos. En ese contexto es donde se da lo de tú y tu casa. Porque en ese tiempo la estructura era bíblica. Y si el padre se convertía, automáticamente toda la familia iba, sin averiguar. Sin embargo, aquí se ve que el apóstol fue y le dijo a él, y también dice que le predicó a su familia, le enseñó a su familia. ¿Sí? Entonces nuestra labor como padres, para extender nuestra espiritualidad a ellos, necesitamos enseñarle a nuestra familia. No andar incentivando cosas del mundo y mucho menos cosas del pecado. La tercera clave que vemos en este punto es que el ejemplo y el liderazgo lo empiezan a ver nuestros hijos y nuestra familia. Cuando una persona muestra la fe, esa fe genuina, que está siendo vívida, sirve como ejemplo para los demás. Pero como decía hace rato, si siguen viendo al mismo viejo gruñón, problemático, ¿verdad?, con ideas locas, pues entonces no hay un ejemplo, no hay una inspiración, no hay un liderazgo, porque no nos respetan. No nos respetan no porque ellos no solamente sean rebeldes, sino porque no ven en nosotros un cambio, algo diferente. El otro punto clave que vemos en este versículo bíblico es que hay una promesa salvadora. Esta declaración que dice tú y tu casa serán salvos, resulta que la salvación no solamente es para el individuo, sino para su casa, pero la influencia tiene que ser de parte de nosotros. Y cuando sucede una transformación, cuando el ambiente espiritual cambia en nuestra casa, entonces se vuelve una comunidad de apoyo. Una comunidad de apoyo donde se fomenta las diferentes actividades, o como yo le llamo, ejercicios espirituales que nos llevan a nosotros a fortalecer a la familia y nuestra vida espiritual. Y no estoy diciendo que somos solamente espíritu. Estoy diciendo que cuando nosotros entramos en este ambiente, nosotros somos agentes transformadores de nuestro alrededor. Y si no lo logramos, significa que falta algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Y tenemos que ponernos con disponibilidad. Este concepto de la fe y la redención extendida a nuestra familia es un recordatorio del poder de Dios que tiene en base del amor y la fe, que nos lleva a transformar no solamente nuestras vidas individual, sino también a crear dinámicas y relaciones dentro de nuestra familia. Eso es lo más importante, hermano. ¿Cuál es la estructura entonces? Dice
Dice Primera de Corintios, capítulo 11. No recuerdo ahorita el versículo. Pero dice que el que está al mero arriba es Dios Padre. Luego le sigue Jesucristo, que tiene por cabeza al Padre. Después de Jesucristo sigue el varón, que tiene por cabeza a Jesucristo. Y luego sigue la mujer, que tiene por cabeza al varón. Y el otro día yo estaba haciendo una reflexión sobre eso. Porque la misma Biblia dice que si la mujer, comete algún error, dice que ofende a su cabeza. ¿Quién es su cabeza de la mujer? El varón. O sea, si la mujer hace un desmán, ¿verdad? El varón es el que ofende. Es el agredido directo. Pero como no tenemos esa estructura nosotros, entonces se nos hace fácil. A mí como varón se me hace fácil hacer mi desaguisado sin darme cuenta que ofendo a mi cabeza. ¿Quién es mi cabeza? Jesucristo. ¿Okay? Entonces la estructura, hermanos, que nosotros tenemos que tener es Dios, Jesucristo, el varón y la mujer. Pero no es que seamos los más, ¿cómo se dice? No es que seamos los preferidos, los varones, de parte de Dios, sino que es una estructura que nos ayuda a tener orden en el hogar. Delante del Señor, el hombre y la mujer somos iguales. Pero la mujer ha sido llamada a ser la ayuda idónea, la colaboradora. Y la gran responsabilidad le corresponde al varón. No más que en nuestro amado México, la iglesia y la vida espiritual, perdón, y la casa se le hemos dejado, ¿a quién? A la mujer. Y estamos equivocados. El varón es el responsable de todo, hasta de la casa. Hasta de la casa. Si en tu casa es una casa sucia, tú eres el responsable, hermano. Si en tu casa hay los muebles que hay, es por tu responsabilidad. ¿Se da cuenta qué desorden tenemos? ¿Sí? Necesitamos reestructurar esto. Necesitamos empezar. Primero la pareja, tenemos que ponernos de acuerdo. Porque hemos cometido muchos errores. Y es tiempo de marcar un punto de partida. Y estos errores nos llevan a nosotros a seguir fomentando los errores. ¿A quién cree? A nuestros hijos. Y ahí está el problema. Por eso dice la Escritura que hubo una generación que se levantó que no conocía a Jehová, porque los padres habían fallado en su labor precisamente como padres. Y es lo que nos está pasando ahora. La sociedad que tenemos ahora, hermanos, es porque algunos de nosotros no hemos hecho bien el trabajo. El fenómeno de las madres solteras no es otra cosa sino que no hemos hecho bien el trabajo. El fenómeno de la ideología de género no es otra cosa sino que no hemos hecho bien el trabajo. Porque la ideología de género es una imposición, es una cultura que quieren traer y que lo están logrando. Sabe que en la secundaria y en la preparatoria hay reclutadores especiales para meter ideas a nuestros hijos. Y yo lo veo en nuestros nietos. Ya nuestros hijos ya habían brincado el tiempo. Pero lo veo en nuestros nietos.
en las escuelas primarias. Es increíble. Es increíble que haya ahora el fomento de ese tipo de cosas. No sé si ya lo dije a usted aquí, pero un día me llegó Leonor y me dijo, oye abuelo, me dijo, yo quiero tener un amigo gay. ¿Y quién te dijo eso, hija? ¿De dónde sacaste eso? No, pues que ahí la maestra y en la escuela nos dijeron que, ah, que debemos tener amigos gay y que no sé qué. No, sí, hija, le digo, está bien, no, no hay ningún problema, pero lo que tienen que aprender ustedes es a respetarlos, no a anhelar tener a alguien. ¿Se da cuenta la diferencia que hacen, que debe hacerse y que no se hace? Tú debes aprender a respetarlos, pero tú no tienes ninguna necesidad, hija, de tener un amigo gay. Si algún día ves uno, si algún día te toca tratar a alguien, respétale, ¿verdad? Y, y hasta ahí. Pero tú no tienes ninguna necesidad. Y lógicamente no le expliqué todo lo demás porque ella no lo iba a entender. Solamente fui al punto donde ella ah, se expresó, ¿verdad? Y qué bueno que me lo dijo. Pero si se hubiera guardado eso en su corazón y no hubiera dicho nada, hubiera crecido con una idea un poco rara, no centrada. Y ahora ya sabe ella que, que, que a todos los seres humanos se les debe respetar, no solamente a ellos. ¿Sí? Y le dije, hija, no solamente ellos merecen respeto. Merece respeto tu mamá, merece respeto tu abuela, merezco respeto yo, merece respeto tú, tus hermanos, tus tíos, merecen respeto. Entonces, en igual de fomentar un respeto a todos, les crean un anhelo de querer. Y es increíble cómo la sociedad está siendo transformada por ese tipo de cosas. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros, no con violencia ni con agresiones, sino con explicaciones y ayuda. Y lógicamente, tu casa, tú tienes la autoridad. ¿Sabes que en la familia los hijos no tienen autoridad? Hay dos mandamientos para ellos. Mandamiento número 1, hijos, obedeced a vuestros padres. Primer mandamiento, y en el mismo versículo viene el otro. Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre. Esos dos mandamientos son para ellos. Y el hecho de que no tengan autoridad no significa que le vamos a faltar el respeto a nuestros hijos o lo vamos a tratar como animales o cosas por el estilo, no. Sino que hoy en día también ese problema tenemos, que nosotros le damos autoridad a nuestros hijos como si ellos fueran los responsables, sin darnos cuenta que en nuestro hogar nosotros somos los responsables. En tu casa o donde tú vives o donde tú tienes tu familia, tú eres el responsable. Por eso la tradición que hay de que cuando se casan se van y hacen su propia familia, es una estructura bíblica también. A partir de ahí, la obediencia a los padres cesa y solamente queda la honra. Y la honra no, a nuestros padres no es que se portaron bien, hicieron maravillas, no. Por el simple hecho de ser nuestros padres, debemos honrar. Así es que, hermanos, por eso quiero plantearles un proyecto que la Iglesia de Dios lo tiene por muchos años, muchísimos años, pero que nosotros por alguna causa no habíamos podido llevarlo a cabo. Y este año, hermanos, lo hemos designado el año de la edificación y de la familia. Yo quiero invertir en, ¿cuántos son ahí?
Son 5. Este lo tengo digital, lo voy a subir al grupo. El que lo quiera tener lo puede usted imprimir, distribuir, como usted quiera, leer, todo. Pero yo quise sacar seis impresiones, porque quiero invertir en 6 familias que se comprometan a llevar el altar familiar. ¿Sí? Aquí en esta impresión o en esta pequeña guía viene la explicación que es el altar familiar. Las cosas que debemos de tomar en cuenta para hacer el altar familiar, y viene cómo hacer el altar familiar. Viene una dinámica para que usted escoja un día de la semana y reúna a su familia y tenga el altar familiar. Esta dinámica tiene que ver con designar, o mejor, déjeme leer primero el procedimiento. Vamos al concepto. El altar familiar es un momento especial en el que toda la familia se reúne para estudiar la palabra de Dios, buscando su guía y dirección para la vida diaria. Es un tiempo de diálogo sincero donde cada miembro tiene la oportunidad de compartir lo que siente y lo que piensa a la luz de las Escrituras, fortaleciendo así los lazos familiares y espirituales. ¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer el altar familiar? Número 1, los días lunes acuerden una hora en la que todos los miembros de la familia se comprometan a estar presentes. El día puede variar dependiendo de la actividad de cada miembro de la familia. Número 2, disponga de 30 a 45 minutos para este tiempo familiar. Número 3, evitar todo tipo de distracción durante este tiempo: televisión, música, videos, juegos, celulares, etc. El celular se puede usar para leer y compartir la palabra de Dios. 4, todos los miembros de la familia participan y expresan brevemente sus comentarios. La idea es darle participación a ellos, que se vayan involucrando, que vayan pensando, que vayan diciendo. Si solamente dicen 2 palabras, nadie tiene que decir nada, sino reflexionar sobre ello. ¿Cómo hacer el altar familiar? Número 1, tener la lección de esa semana en forma impresa o digital. Número 2, uno de los miembros de la familia inicia con palabra de oración brevemente. 3, por turnos, leer los miembros de la familia los párrafos de la lección los párrafos de la lección. Número 4, conforme vayan leyendo, subraya o anota las ideas que te llamaron la atención. Número 5, reflexiona y comparte. Cada persona debe expresar brevemente una idea de lo que leyeron. Toma un minuto para decirles a todos lo que piensas y por qué es importante para ti. Número 6, leer las preguntas que se presentan. Todos los participantes deben de dar respuesta a las preguntas que se hacen. Número 7, orar, agradeciendo a Dios por la familia y las actividades de semana de cada integrante. En el mes de enero, por ejemplo, la primera semana, el tema es la unidad familiar en Cristo. Y esto viene en Efesios capítulo 4, verso 3, y se desarrolla, viene una introducción, una reflexión bíblica, que algún miembro de la familia puede leerlo o pueden turnarse, ¿verdad? Ciertos párrafos, como a veces aquí lo hacemos con la Biblia, 2 párrafos, 3 párrafos. Y al final hay unas preguntas de discusión. Por ejemplo, en esta lección o en esta reflexión, la primera pregunta dice: ¿qué cosa puede afectar la unidad en nuestra familia? Y hay que reflexionar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué afecta nuestra unidad como familia?
Y hay que esperar de todo, porque hay algunos hijos muy sinceros, ¿verdad? No, mamá, es que no te aguanto a ti, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque no todo lo que ellos digan tienen razón, ¿sí? Hay que buscar qué hacer. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos ser más intencionales en mantener la paz y la unidad en casa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Llegar a un acuerdo. Allí todos. Mi esposa y yo al principio de nuestro matrimonio tuvimos que llegar a un acuerdo porque no podíamos platicar. Chiltepín ella y Chiltepín yo, pues olvídese. ¿Ah? Era una guerra de chiltepines. Pues tú también guarda silencio. Y no cree que fue algo raro, sino que la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sí? Mande. Bueno, pues usted es el que se da cuenta, ¿verdad? Pero hay que llegar a un acuerdo, porque el acuerdo nuestro fue que cuando ella viera que yo me callaba, ella se iba a dar cuenta de que la estaba regando. ¿Sí? Y cuando yo me diera cuenta que ella se callara, entonces yo me iba a dar cuenta que me estaba excediendo. Y yo también me iba a callar. ¿Sí? Entonces, esos tipos de acuerdos tenemos que llegar, hermanos. Tenemos que llegar, porque es necesario que en nuestra familia haya unidad y paz. Si hay conflictos, si hay problemas, si hay agresión, si hay ah, desavenencias y todo eso, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos y que todo va a andar fluyendo, ¿verdad? Todo color de rosa. No, no, no. Estoy hablando de que vamos buscando estrategias para ir teniendo paz y unidad en nuestro hogar. Mejorar nuestra vida espiritual como familia y nuestra relación como familia. ¿Hay alguna pregunta sobre este proyecto, hermanos? Aquí en esta impresión o en este librito, viene para hacer la reunión familiar por 6 meses. A los otros 6 meses le voy a dar el otro, ¿verdad? Así es que 6 familias que quieran comprometerse y decir, yo lo voy a hacer. Hermano Felipe, ven porque queremos orar por ti. Sabemos que es muy complicado hacer esto. No, la verdad, pásenle, hermanos, pásenle. Pásenle porque queremos orar por ustedes. Si hay más, yo le prometo dárselo. Si no alcanzó de este, madre. Ok, muy bien. Faltan dos, ¿verdad? Dos. Sí, sí, por favor. Tú y yo. El gorrión y yo. Hermanos, yo lo voy a subir al grupo, el digital, pero yo quiero invertir en familias que dicen, yo quiero llevar mi altar familiar.
Un examen, ¿verdad? Mándeme las respuestas de sus preguntas, le voy a decir. Mande. En la semana se los vamos a distribuir para que ya no. Anótalas, amor, por favor, para tener claro. ¿Verdad? Mande. Adelante. Gracias a usted, mi hermano. Vamos a orar entonces, hermanos, para que Dios bendiga, ayude, fortalezca a cada familia, para que le permita llevar a cabo esto y ser de las familias que hacemos altar para Jehová en nuestra familia, en nuestro hogar. Señor, en este momento pongo a tus hijos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te ruego que derrames de tu presencia, de tu amor, de tu fortaleza, y permitas a cada uno, Señor, de las familias aquí presentes, que lleven a cabo, Dios, este gran privilegio, esta gran bendición de hacer el altar familiar. Señor, rompemos y desbaratamos toda obra del reino de las tinieblas, todo aquello que se ha levantado en contra de las familias de esta iglesia y de la iglesia tuya, Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús declaramos la bendición de tu presencia y el poder y la autoridad, Señor, para llevar a cabo este altar con una intención en nuestro corazón de agradarte, de bendecirte, pero de sobre todo, Señor, cumplir con lo que tú nos has establecido como padres para bendecir a nuestros hijos. La bendición que se traspasaba orando sobre el primogénito,
no era solamente las posesiones, sino que también era la responsabilidad de llevar a cabo este altar familiar, Señor. Así que en el nombre de Jesucristo te ruego que des la fortaleza y todo aquello que se opone sea desbaratado y que tu poder, Señor, y tu presencia se lleve a cabo en este altar familiar de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, te lo rogamos y te lo pedimos. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que tienen a su esposa ahí o a su novia y eso, por favor, ore, varón, tome su lugar. Tome su lugar, mi hermano, como sacerdote del hogar. Y ore por su cónyuge, ore por su novia, ore por su familia y extienda esa autoridad que Dios le da, que Dios le pone en sus manos para bendecir a su familia. Y pida esa dirección para dirigir la familia a un puerto seguro, al lugar y el propósito de nuestro Dios en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestra ayuda idónea. En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que bendigas la vida de tu hija, la cual, Señor, nos has dado para que funja como la ayuda idónea. Es la ayuda perfecta, Señor, que se requiere. Somos el equipo perfecto que se requiere en la familia. Nos has dado el privilegio, la responsabilidad, la autoridad y el poder, Señor, para bendecir a nuestra familia. Queremos hacerlo correctamente. Queremos tomar, Señor, de tu palabra y de tu presencia ese poder, esa autoridad y esa bendición para derramarla sobre nuestra vida. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, Padre, que nosotros como varones tomemos el lugar que nos corresponde, Dios. La responsabilidad del compromiso que nos has puesto delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Bien, hermanos, podemos pasar a nuestros asientos. Gracias, hermanos. ¿Cuántos nos faltaron, hija? 3. En la semana les voy a hacer llegar, hermanos, aparte que voy a subir digitalmente